Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Puestos todos en pie, como una muestra de reverencia a nuestro Señor, y inclinamos nuestro rostro y oramos para que la palabra de Dios sea como una buena semilla plantada en nuestro corazón que produce fruto a su tiempo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, sé propicio a nosotros, sembrando esta palabra en nuestros corazones, que produzca vida. Vida para los que ya estamos en Cristo, siendo más conocedores de ti, oh Señor, pero también trayendo vida a aquellos que no han escuchado tu voz, que están muertos en sus delitos y pecados. Ten misericordia y produce vida en esta mañana por la predicación del Evangelio. Como siervo tuyo, te clamo, Señor, llévame por el camino recto, condúceme tú, que seas tú mostrándome el camino que debo andar en cuanto a la predicación de la palabra, que no me vaya a desviar ni a derecha ni a izquierda, Señor. Tú ya me has guardado en la preparación. Ahora, Señor, llévame también en la predicación, para que la gloria sea para nuestro santo Dios, para que tú seas supremamente exaltado, tu iglesia muy edificada, y los incrédulos vengan a la fe y al conocimiento de Cristo para salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. En la iglesia primitiva, los hermanos se reunían el día del Señor, también llamado el primer día de la semana, domingo, a rendir el culto al Señor. Era una sencilla reunión de hermanos creyentes en Jesucristo y otros que eran también invitados a escuchar el Evangelio. Esta reunión era sencilla, era desprovista de formalismos. Se leía la palabra, y muy especialmente la palabra lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Pero ellos tomaban especialmente aquellos textos que anunciaban la venida del Mesías. Pero ellos también contaban con algunas palabras del Nuevo Testamento, y eran las cartas circulares de los apóstoles y de los delegados apostólicos, que certificaban que el Mesías ya había venido. Bueno, también se meditaba, se explicaba o se interpretaba la verdad bíblica por parte de los hermanos más adelantados para que los demás fuesen edificados. También se administraban los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena en particular era un acto memorial que tenía por objetivo principal mantener latente, mantener vivo el recuerdo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo enseña la Sagrada Escritura. En eso consiste el culto al Señor, amados hermanos. En hacer un memorial, un acto memorial en honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese acto memorial cada semana va a mantener vivo el recuerdo de su ser, el recuerdo de su carácter, el recuerdo de su obra y de su voluntad. Precisamente en esta mañana, y como preámbulo a la celebración de la Santa Cena, meditaremos en este pasaje de Hebreos 4, versículos 14 al 16, y contemplaremos tres aspectos de Cristo como nuestro sacerdote compasivo y suficiente. Así se titula el sermón de esta mañana: Cristo, sacerdote compasivo y suficiente. Y los tres aspectos que vamos a
meditar son, en primer lugar, la procedencia de nuestro gran sumo sacerdote. En segundo lugar, meditaremos la capacidad de nuestro gran sumo sacerdote. Y en tercer lugar, veremos la confiabilidad de nuestro gran sumo sacerdote. Pasemos pues al primer aspecto de nuestra predicación de esta mañana. La procedencia de nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a mirar en primer lugar, a conocer, a discernir un poco ese significado de sumo sacerdote. La palabra sacerdote del hebreo kohen significa o alude a la persona que sirve como intermediario, como mediador entre los hombres y Dios. Se decía del sacerdote que es el que lleva al pueblo a Dios. El sacerdote tenía por oficio presentar los sacrificios a Dios de parte de los hombres. ¿Y qué significa eso de presentar sacrificios a Dios de parte de los hombres? En primer lugar, nos habla acerca de la separación, de la distancia que hay entre Dios y el hombre. Pero también nos habla de la diferencia que hay entre Dios y el hombre. El hombre por sí mismo no se puede acercar a Dios, porque el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Entonces no se puede acercar a Dios por sí mismo. No hay forma como un hombre pueda acercarse a Dios sin ser destruido por causa del pecado. Y eso lo vemos desde Génesis, como el Señor, cuando el hombre pecó, lo expulsó del Edén y estableció o puso una distancia y puso una gran barrera entre Dios y nosotros. Sin embargo, Dios no hizo al hombre para estar separado de Él. Dios hizo al hombre para estar en comunión con Él. Y esa separación es zanjada, es salvada por medio de un sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tiene que hacer? Tiene que traer o presentar sacrificios. ¿Ese sacrificio qué significa? Ese sacrificio significa la satisfacción de Dios. La satisfacción de Dios. ¿Por qué la satisfacción de Dios? Porque Dios demanda que el pecado sea pagado mediante la muerte del pecador. El pecador tiene que pagar su pecado a Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han pecado? Sí. ¿Y ustedes tienen que pagar por su pecado a Dios? ¿Ustedes tienen que pagar por su pecado a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, todo hombre tiene que pagar por su pecado a Dios. Todo hombre definitivamente tiene que pagar por su pecado a Dios. Pero hay dos formas de pagar por su pecado a Dios. La primera forma es pagando personalmente. Y la segunda forma es que otro pague por ti. ¿Qué tiene que pagar el hombre a Dios por su pecado? ¿Qué es lo que dice Dios que el hombre tiene que darle a Dios por haber pecado? ¿No? Su muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo puedo yo pagar a Dios por mi pecado? Con mi muerte. ¿Qué demanda Dios de mí por yo haber pecado? ¿Cómo se va a sentir satisfecho Dios? Porque yo le ofendí con mi pecado. Con mi muerte. Con tu muerte. Cada hombre tiene que pagar el precio de su pecado. Dios es un Dios justo y Él cobra por el pecado de todos los hombres. Eso es algo que debemos comprender. Eso es algo bien importante que debemos saber. Hay dos formas de pagar el precio de mi pecado. Yo personalmente pago el precio de mi pecado a Dios. ¿Cómo? Con mi muerte. Pero hay otra forma, que otro pague por mí. Y esa fue la forma como Dios hizo para que
la justicia de Dios se manifestara. Porque Dios es justo y el pecador tiene que pagar por su delito. Pero que también se manifestara el amor de Dios. ¿Cómo conciliar la justicia de Dios y el amor de Dios? Que haya un sustituto para pagar el precio del pecado, que es la muerte. Entonces, Dios tiene dos tipos de administración en su relación con su pueblo. Una administración de un pacto antiguo. En ese pacto antiguo Dios determinó que para su pueblo Israel, aquellos podían presentar sacrificios sustitutos, mediante los cuales Dios pasaba por alto los pecados. Y esa era la misión del sacerdote. El sacerdote tenía que tomar los sustitutos, corderitos. A propósito, ¿qué ha hecho un corderito? ¿Qué ha hecho un novillo? ¿Qué ha hecho un ternero para ser muerto y su sangre esparcida en el santuario y luego quemado? Él no ha hecho nada. Pero ¿qué hace delante de Dios ese sacrificio? Ese sacrificio es un sustituto por los pecados de aquellos. Entonces Dios pasaba por alto los pecados. Cuando se sacrificaban esos animales, Dios pasaba por alto los pecados. Pero la pregunta es, ¿y estos sacrificios satisfacían plenamente la demanda de Dios? No la satisfacían plenamente, pues no perdonaba totalmente los pecados, sino que los pasaba por alto. Toleraba que el hombre había caído en pecado, pero el hombre volvía a caer en pecado. Entonces, ¿cuál era la solución? Vuelva y traiga otro sacrificio que pase por alto, para que Dios pase por alto los pecados del pecador. Y de esta forma, el sacerdote tenía un trabajo que no se acababa todos los días en el santuario, presentando los sacrificios a favor de los pecadores, a favor del pueblo de Dios. Entonces, este sacerdote hacía un puente de conexión entre el hombre y Dios. Y eso es algo que generalmente enseño. ¿Qué oficio desarrolla un sacerdote? Establecer un puente relacional entre el hombre y Dios. ¿Cómo lo establece? Mediante los sacrificios sustitutos. Mediante los sacrificios sustitutos. Ahora, vemos eso en cuanto a la separación, pero miremoslo desde el punto de vista de la diferencia. La diferencia entre Dios y el hombre. El hombre por sí mismo no se puede relacionar con Dios, porque hay dos identidades diferentes. Aunque al principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, o sea, le dio una identidad con él. Cuando el hombre cayó en pecado, esa identidad fue deformada. Esa identidad fue deformada. Entonces, al estar la identidad deformada, hay una gran diferencia. Son dos identidades hasta contrarias, porque Dios dice que el pecador es enemigo de Dios. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es eterno, nosotros somos simples mortales. Dios es justo, nosotros somos injustos. Dios es espíritu, nosotros somos carne, del polvo de la tierra. Hay una gran diferencia que debe ser zanjada. Por eso es menester traer sacrificios. Por eso el sacerdote tenía que tener unos vestidos muy especiales. Muy especiales esos vestidos. Esa arca del Antiguo Testamento que a veces nosotros leemos y no entendemos por qué Dios ordenaba todas esas cosas. ¿Por qué tenían los sacerdotes que tener esta vestimenta? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre y tanta matazón de animalitos? En cierta ocasión una hermanita bastante indocta me preguntó: oiga, pastor, ¿y es que al Señor le gustan los asados? ¿Cierto? Porque pensaba que el asunto era de asar carne. No, el asunto no es de asar carne, es de quemar sacrificios. Y el quemar sacrificios es algo maloliente, es algo bastante
difícil para percibir. A nadie le gusta pasar por un horno crematorio donde están quemando las patas, los cascos, los cueros de estos animales, y eso huele absolutamente horrible, ¿cierto? Pero ese olor habla de la muerte de un sustituto. Ese olor habla de que Dios está siendo satisfecho por el pecado del hombre. Y esas vestimentas y todo ese culto religioso del antiguo pacto mostraba la santidad de Dios, las demandas de Dios, y de esta forma el sacerdote tenía que cumplir las demandas de Dios. El sacerdote tenía que, por ejemplo, no se podía rasurar la barba, el sacerdote no se podía casar con cualquier mujer, el sacerdote no podía vestirse de cualquier manera, el sacerdote no podía trabajar en cosas seculares. Entonces, vemos cuál era el oficio del sacerdote y por qué sucedía, o sea, por qué se necesitaba este sacerdote. Pero dentro de la jerarquía sacerdotal establecida por Dios, dentro de los sacerdotes se escogía uno especial, o el Señor escogía uno especial, o daba unos sacerdotes especiales que tenían que proceder de la familia de Aarón, de la familia de Moisés específicamente. Y estos sacerdotes, además de ofrecer los sacrificios comunes, tenían un deber. Claro, también era un gran privilegio, pero la verdad que era más bien un deber bien tremendo, y era el deber de presentarse en el día de la expiación una vez al año, entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ahí bajaba la Shekinah, la presencia de Dios, y envolvía el lugar santísimo, y ahí estaba el sacerdote cara a cara con Dios, cara a cara con Dios. Y para que el sumo sacerdote pudiera desempeñar bien su trabajo, primero debía ser conocedor del pueblo, porque iba a entrar en una entrevista con Dios. ¿Y de qué iban a hablar con Dios? ¿De qué se supone que allí en el lugar santísimo iban a hablar el sacerdote, el gran sumo sacerdote y Dios? Los pecados del pueblo. Entonces venía la demanda de Dios. Dios diciendo: mira, el pueblo ha pecado en esto y en esto. Y el sacerdote no podía decir: yo no sabía. No, pero me coges distraído, Señor. ¿Cómo hacen cosas a mis espaldas? Me metieron un elefante a palacio. No, yo no sabía eso. No, el sacerdote tenía que conocer bien al pueblo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus pecados? Amonestar al pueblo, porque una vez al año él tenía que entrar en el gran santuario, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, un lugar reservado para que Dios bajara allí y se entrevistara con el pecador. Y este hombre tenía que traer al pueblo y presentarlo y humillarse y pedir perdón por su pueblo. Pero no solamente debía conocer al pueblo e identificarse con su pueblo, sino que principalmente debía conocer a Dios. Tenía que conocer a Dios en su santidad, porque él se estaba acercando a un Dios que es santo, santo, santo. Pero también debía conocer a Dios en su justicia, porque Dios es justo y estaba reclamando por el pecado, la vil ofensa del hombre contra Dios. Pero no solamente debía conocer su santidad y su justicia, sino que también debía conocer su poder. Y no solamente conocer su poder, sino respetar su poder. Tenía que saber quién era ese Dios magnífico. Y tenía que saber que delante de ese Dios tenía que comportarse bien, porque si no, mire, cenicita. Quedaba hecho ceniza.
Él tenía que conocer bien por qué Dios ordenaba esas demandas rituales. Porque donde aquel sacerdote llegara a cometer un solo error, uno solo, allí quedaba fulminantemente muerto. Y eso nos lo muestra la Biblia, por allá en Levítico, en el capítulo 10. Cómo los hijos de Aarón pretendieron hacer un sacrificio que Dios no les había demandado, presentar un incienso que Dios no había pedido. Dios los fulminó, los quemó fulminantemente. Entonces el sacerdote no podía entrar desfachatadamente al santuario. Él tenía que entrar con todo conocimiento. Veamos el versículo 14 que nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces aquí el Señor nos está hablando acerca de un sumo sacerdote diferente. Y el sumo sacerdote diferente está en esta palabra. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran, todos los demás habían sido sumos sacerdotes. Pero este sumo sacerdote no era cualquier sumo sacerdote, era un gran sumo sacerdote. ¿Y por qué era un gran sumo sacerdote? Aquí tenemos una exaltación de Cristo como Dios, fungiendo en el servicio sacerdotal, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Dios como sacerdote es gran sumo sacerdote, superior a todos los demás sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él conocía perfectamente a Dios. Porque Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, que vive, no que vivía, no que vivió, ni que va a vivir, que vive. Esto es un presente constante, un presente continuo. Está viviendo, nunca ha dejado de vivir en unión íntima con el Padre. Solo un instante en la historia terrenal, en la historia de redención, el Padre y el Hijo no estuvieron en unión íntima, pero este Cristo ha vivido en unión íntima por la eternidad con el Padre. Por lo tanto, conoce perfectamente a Dios, conoce su santidad, sabe por qué Dios está pidiendo estas demandas o está exigiendo estas demandas que para nosotros son inentendibles. Pero ¿por qué Dios le da que es que tiene que ponerse un vestido así, que es que tiene que ponerse un efod así, que es que tiene que ponerse un turbante, que es que no puede entrar sino tal día? Pues es como Dios, es como bastante cismático, exigente. No, hermanos, es que Dios es santo. Santo, 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 absolutamente santo, y ningún pecado puede morar delante de Él. Entonces, el Hijo de Dios, quien es Dios y quien es sacerdote, Él conoce a Dios, su justicia, sus justas demandas, también conoce su poder. ¿Y en qué consiste su poder? En que Él puede destruir. Pero también conoce la justicia de Dios. Y por ser Dios mismo, este sumo sacerdote
no iba a cometer ningún error ritual. Mira la exaltación de Cristo como sumo sacerdote. Él no va a cometer, o él no cometía ningún error ritual. Todo el rito, toda la demanda de la justicia de Dios es perfecta en Cristo Jesús. Pero también el autor nos conduce a una exaltación de Cristo como el único que ha traspasado los cielos. Mira, Cristo es exaltado porque es un gran sacerdote que es hijo de Dios. Pero no solamente es un gran sacerdote que es hijo de Dios, sino que también es un sumo sacerdote que ha atravesado, que ha traspasado los cielos. Y ha traspasado los cielos tanto de allá para acá, como de aquí para allá. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado. El único sacerdote o sumo sacerdote que ha venido de Dios es suficiente para llevarnos a Dios. No hay otro. No hay otro sacerdote que pueda llevarnos a Dios. Los sacerdotes humanos sencillamente no tenían la capacidad para llevar a los hombres a Dios. El único sumo sacerdote vino de Dios. Amén. Dado por Dios, Dios mismo, y viene de Dios para una misión, llevarnos a Dios. Porque Juan capítulo 17, vamos allí a Juan capítulo 17, versículo 20. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la misión de este sumo sacerdote? ¿Cuál es la misión del sacerdote? Llevar a los hombres a Dios. ¿Pudieron los sacerdotes del antiguo pacto llevar a los hombres a Dios? No, simplemente pasaban por alto los pecados, pero no podían llevar a Dios. No podían llevarles a Dios. Estas dos características de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo ha atravesado los cielos, lo hacen a Él como el gran sumo sacerdote. Los otros sacerdotes nunca satisfacían las justas demandas de Dios. Sus sacrificios de expiación eran imperfectos, solamente sombras de lo que había de venir. Pero Cristo es el sacerdote perfecto por su procedencia, porque Él proviene de Dios, vino de Dios, atravesó los cielos de allá para acá. Pero no solamente que vino de Dios, sino que también fue a Dios, atravesó los cielos de aquí para allá y nos lleva a la presencia del Padre. Por eso dice, aferrémonos a la fe que profesamos. El problema de aquellos hermanos hebreos de la dispersión es que estaban flaqueando en su fe. Por eso el escritor de la carta a los hebreos escribe esta carta. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que no se han puesto de acuerdo. Yo no voy a sacar esa diferencia, ni a cometer un error de lo que no dice la Biblia. Ellos, lo que sí sabemos es que esta carta fue escrita porque ellos estaban en una flaqueza espiritual. Ellos estaban dudando de su fe. Ellos dudaban de su nueva religión. ¿Recuerdas una carta escrita a quiénes? A los hebreos. Y los hebreos tenían sus tradiciones, su religión, sus rituales, sus sacerdotes, sus sacrificios. Y esa era la forma como ellos habían sido enseñados en su religión. Pero ahora venían y decían, mira, ha llegado el Mesías.
Y ahora ya no tenemos sumo sacerdote, ahora tenemos un solo gran sumo sacerdote. ¿Saben que en la época del Señor Jesús, en esta época de la primera iglesia, existieron cerca de 26 sumos sacerdotes? 26 sumos sacerdotes. Y se traspasaban la pelota, ¿no? Y cada año cambiaban y hacían una serie de artimañas ahí para mantener el poder. Entonces, aquellos estaban confundidos, los hermanitos hebreos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Los judíos? ¿O ahora estos cristianos judíos cristianos? ¿Cómo sabemos? ¿Será que él sí fue el Mesías? Entonces el escritor les dice, miren, con toda certeza, la fe que hemos abrazado es la verdadera fe, porque esta fe es la del gran sumo sacerdote. Después de este sumo sacerdote no hay nada. Los otros fueron simples sumos sacerdotes. Este es el gran sumo sacerdote. Por eso es menester que ustedes sigan a Cristo. Aquellos hebreos dudaban de Cristo porque no lo llegaban a conocer como sumo sacerdote, porque no llegaban a comprender su obra salvífica. Ellos no podían comprender que Jesús era no solamente el sacerdote, sino también el sacrificio y también el altar. Entonces, ellos no conocían a Cristo y por eso dudaban. ¿Y qué hace el escritor de Hebreos? Llevarles a la certeza de la fe. Y les dice, aferrémonos a esa fe que profesamos. Así muchos hermanitos en la actualidad desconocen a Cristo como el gran sumo sacerdote. Lo quieren como el milagrero, lo quieren como el buena persona, lo quieren como alguien para hablar con Dios, pero no lo quieren como el gran sumo sacerdote. Y mira, cuando yo pregunto, ¿tenemos nosotros que pagar el precio de nuestro pecado? No, nosotros ya no tenemos que pagar el precio de nuestro pecado. ¿Esto no es verdad? Sí tenemos que pagarlo. Solamente que no lo pagamos por nuestra propia cuenta, sino que venimos al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Nosotros abrazamos el sustituto que Dios nos dio, el Cordero Santo y sin mancha, que se puso por nosotros, que ocupó nuestro lugar. Amén. Amén. Y esa es la fe que debemos tener. Conocer a Cristo como el gran sumo sacerdote, como el Cristo que nos lleva a la presencia de Dios. Y hay un error en la iglesia moderna, en esa iglesia que no es ortodoxa, que trae una nueva enseñanza, una nueva doxia, una nueva doctrina. Y es la doctrina de que ahora hay sacerdotes mediadores. Los pastores son mediadores. Entonces la gente está acostumbrada a ir a donde los pastores, y los pastores propician, yo soy el mediador. Ven, hermano, voy a orar por ti. Y la gente acude allí en su ignorancia, pastor, óreme, óreme. Porque no reconocen que el que obra es Cristo. Que es mediador, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, sino que el mediador es Cristo. Él es el sumo sacerdote. Por eso la ignorancia del pueblo llamado cristiano de nuestros tiempos. Acuden a un pastor y ese es el aprovechamiento que hacen estos indoctos aprovechados. Asumen un puesto que no les corresponde. Ellos quieren ser sumos sacerdotes. Ellos quieren tomar el puesto de Cristo. Ellos quieren usurpar el puesto de Cristo. Muchos cristianos dicen que la iglesia católica está rara, que los curas y que no sé qué. Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo exactamente lo mismo con sus pastores, con sus apóstoles, con sus profetas, con sus ya patriarcas. Y hasta que huides ahí. ¿Qué están haciendo? Que un hombre funja como sacerdote, un mediador. No,
nosotros no tenemos que ir a un pastor, nosotros no tenemos que ir a un apóstol, nosotros no tenemos que ir a un profeta, nosotros tenemos que venir a Cristo, correr a Cristo. Cristo es el único mediador, Cristo es el gran sumo sacerdote que siendo Dios traspasó el cielo, bajó a nosotros, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa para llevarnos al Padre. Hoy en día el cristianismo busca a un Cristo para que los llene de riquezas, pero la palabra dice que Él fue gran sumo sacerdote para llevarnos al Padre. Amén. Amén. Y esto nos lleva a meditar en el segundo punto, la capacidad de nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Recuerda que la misión original del sumo sacerdote era identificarse con el pueblo, conocer al pueblo para representarlo, para llevarlo a Dios. Y les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Dice acerca de las vestiduras sacerdotales. Versículo 4. Las vestiduras que dará son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas serán para tu hermano Aarón y para tus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras, como los orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. El Señor ordenó: hágase un efod que lleve aquí 2 hombreras. Y en esas 2 hombreras tienen que ir 2 piedras, una a cada lado. Y en cada una tienen que estar escritas las tribus de Israel en su orden de nacimiento. 6 aquí, 6 acá. Y lo dice el mismo texto, ¿para qué? Para que Aarón lleve sobre sus hombros al pueblo de Israel. Y esa es la representación. Y eso es lo que hace el gran sumo sacerdote: cargar sobre sus hombros al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Pero no solamente eso. Sigue. El pectoral. El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como lo hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro, un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Bueno, y sigue hablando acerca de aquel pectoral. Entonces, llevaba 2 piedras preciosas de ónice aquí en el hombro, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y luego aquí tenía que llevar en piedras preciosas, en las más hermosas piedras preciosas, 12 piedras, una con cada nombre de los hijos de Israel. ¿Y a dónde se ponía? ¿En el qué? En el pectoral. ¿Y qué es el pectoral? Aquí, esta parte. Exactamente, el corazón. Y esto nos implica varias cosas. Primero, el sacerdote tenía que entrar para llevar a representar a su pueblo. ¿Y qué veía? ¿Por qué Dios mandó hacer esto en piedras preciosas? Para que el pueblo de Dios tuviera valor. Porque si
si no estaban en piedras preciosas, el pueblo de Dios no era más que un vil pecador. Y Dios estaba mirando piedras preciosas, tanto en la hombrera como en la pechera. Y en la pechera, ¿qué hay por dentro? El corazón. ¿Qué significa esto también? Que aquel sumo sacerdote tenía que llevar en su corazón y en sus hombros, o sea, que él sintiera y que le pesara el pueblo de Dios. Por eso tenía que identificarse. Ahora, ¿por qué no se presentaba él diciendo, ay, yo amo mucho al pueblo de Dios, mira mi corazón, yo como amo? No, porque el hombre pecador no ama a su hermano. Era necesario que él llevara el pectoral. La pregunta es, ¿Jesús era el gran sumo sacerdote? ¿Sí? ¿Y a dónde estaba el pectoral? ¿Y en dónde estaban las sombreras? En sí mismo, porque él no necesitaba de piedras preciosas, pues él en sí mismo, en su corazón, puro y santo, mejor que todas las piedras preciosas y el oro y la plata del mundo, en su corazón lleva a nosotros su pueblo. Amén. En su corazón y en sus hombros nos está cargando. Amén. Recuerda cuando él dice que si se pierde una de las ovejas, él va y la busca y la carga sobre sus hombros y la vuelve a llevar. Él nos está cargando sobre sus hombros. Y esa es la obra de Cristo. Por eso él no necesita ni las sombreras ni el pectoral, porque él en sí mismo lleva en su corazón nuestros nombres, que su corazón es más puro y más hermoso que todas las piedras preciosas. Y está cargando, y ha cargado a su pueblo durante 2000 y tantos años. Ahora, una de las cosas que dice el texto, volvamos allí en Hebreos capítulo 4, que es bien importante comprender. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿De qué está hablando aquí el autor? En el Éxodo, el sacerdocio, en el antiguo pacto, el sacerdocio tenía un gran valor, era importantísimo. Pero a través de los tiempos ese oficio sacerdotal se fue corrompiendo. Vemos que en la época romana los sumos sacerdotes solamente querían dinero, fama, reconocimiento, poder. Y como sumos sacerdotes se creían superiores a los demás. Y ellos no se identificaban con las debilidades del pueblo. Ellos se creían los duros. Los pecadores eran los bajos. Ellos eran los altos. Pero, ¿a qué llegaba esto? A imponerles cargas pesadas que ellos mismos no querían llevar. Y el Señor se lo dijo claramente: oh, ustedes, escribas y fariseos, que ponen cargas pesadas sobre los hombros de las gentes, pero que ustedes mismos no las quieren llevar. Estos sacerdotes, en vez de llevar el pueblo hacia Dios, en vez de cargar el pueblo hacia Dios, en vez de ser el carguero del pueblo, en vez de ser enamorado del pueblo, ahora cada vez apartaban al pueblo de Dios. El sumo sacerdocio no era lo perfecto, pero apuntaba a lo perfecto, que es el gran sumo sacerdote, Cristo, quien sí se identificó con los pecadores. Él mismo sufrió los padecimientos y tentaciones, pero sin caída. Y Él lleva perfectamente, ya no en piedras, sino en su corazón, los nombres, no de las tribus, sino de cada uno de los redimidos, y nos carga sobre sus hombros hasta llevarnos a Dios, para cumplir así perfectamente su ministerio. Por ello, Él es nuestro gran sumo sacerdote. El único, el gran sumo sacerdote. Cristo padeció por todos y cada uno de los sufrimientos que el ser humano pueda sufrir. Sufrió todas y cada una de las tentaciones en las que un ser humano pueda ser tentado.
De tal forma que Él sabe muy bien nuestras falencias, nuestras incapacidades, nuestras dudas, nuestro decaimiento y nos comprende. Pero no solamente nos comprende, sino que lleva en su corazón nuestras miserias para presentarlas al Padre e interceder por los santos. Pero también nos carga sobre sus hombros y nos lleva al Padre para que recibamos su asistencia. Él es el único suficiente para cumplir la misión del gran sumo sacerdote. Por ello es el único gran sumo sacerdote, porque es compasivo y es suficiente para llevarnos a Dios. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro sermón: la confiabilidad del gran sumo sacerdote. Dice así que acerquémonos, ¿cómo? Con confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento en que más la necesitamos. El sumo sacerdote del pacto antiguo tenía la misión de acercar a Dios al pueblo, pero ellos no eran suficientes para satisfacer a Dios. El sumo sacerdote humano estaba incapacitado por su propio pecado para cumplir perfectamente las demandas de la justicia que demandaba Dios. Siempre el pueblo estaba atento a la salida del sumo sacerdote de aquel lugar santísimo para saber si había sido aceptado por Dios o si por el contrario había quedado hecho cenicita allí. De igual forma, este sumo sacerdocio solamente pasaba por alto los pecados. Pero en el nuevo pacto, el gran sumo sacerdote ha abierto el camino nuevo, por el cual Él mismo nos lleva a Dios y nosotros podemos entrar con toda confianza al trono del soberano Dios. Mucho cuidado con esto que dice: así que acerquémonos confiadamente a Dios. No, al trono. Al trono. ¿Pero qué significa el trono? Debemos comprender la grandeza del ministerio de Cristo. Él nos entra al trono. No es simplemente que nos entra a Dios, a su presencia, como cualquier otra cosa. Ah, no, yo ahora puedo entrar. Ahora ya puedo entrar, como algunos salmistas dicen. No, es que ahora podemos entrar a la presencia de Dios. No, ahí dice que podemos entrar al trono. ¿Y qué significa eso de trono? La grandeza, la supremacía, la autoridad absoluta de nuestro santo Dios. Amén. Es un trono. Él está en el trono y nosotros estamos en el atrio de sus pies. Estamos derramados, constreñidos ante su presencia. Es uno de los problemas que tiene el cristianismo moderno. Piensan en Dios como una persona igual. No dice que Cristo nos entró a Dios para estar allá con Dios y compartir con Dios y pasarla chévere con Dios. No, dice que Él nos entró al trono, el trono supremo, el trono admirable, el trono de gloria, el trono de majestad. Amén. Amén. Pero ¿qué el trono de Dios? Que era inaccesible. Nadie podía entrar al trono de Dios. Ese trono de Dios era inalcanzable por cualquier hombre, aún por los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Ahora aquí lo llaman el trono de gracia. Gracia sobre gracia, gracia plena de la que podemos tomar todos. ¿Y para qué acercarnos al trono de la gracia? Porque allí recibimos la misericordia. Algunas personas piensan que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia para que Dios tenga misericordia de que hoy no tengo plata, para que Dios tenga misericordia de que no me he podido comprar el televisor planchito de 55 pulgadas, para que Dios tenga misericordia de mí que tengo un carro viejo y varado. Para que Dios tenga misericordia de mí y me pasa de vivir de Pedregal, me lleve a vivir en el poblado porque no, que yo soy hijo de Dios y me merezco una vida de príncipe. No habla de esa misericordia, eso no es misericordia. Cuando es misericordia habla de la miseria humana. ¿Y cuál es la miseria humana? El pecado, la maldad, la enemistad contra Dios. Y es esa miseria llevada al corazón
del Padre. Por eso dice que allí recibimos la misericordia. Esto significa que continuamente nuestro gran sumo sacerdote está presentando nuestras miserias a Dios y las lleva a su corazón para nosotros ser perdonados permanentemente de nuestros pecados y recibir la santificación progresiva. El tener la confianza para acercarnos personalmente al trono de Dios mediante nuestro gran sumo sacerdote es la invitación de Dios a permanecer en Él. El propósito eterno del Dios eterno para con su pueblo eterno es el de que estemos eternamente en su presencia, que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Israel no podía permanecer delante de Dios por la insuficiencia de su sacerdocio, pero la iglesia permanece delante de Dios porque el Hijo nos ha llevado. Amén. Y espero que a través de esta palabra nosotros podamos comprender lo que yo muchas veces les he dicho. ¿Cuántos hermanos de aquí viven en el cielo? ¿Cuántos de nosotros vivimos en el cielo? ¿Ninguno? No, todo cristiano debe vivir en el cielo. ¿Por qué? Porque Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Y Él nos ha cargado, y Él nos ha llevado delante del Padre. Nuestro cuerpo está aquí, nuestra mente está aquí. Quizás vivamos temporariamente aquí, pero nuestro lugar está en el cielo, nuestra vida está en el cielo. Nosotros estamos delante de la presencia del Padre. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que el cielo es allá, lejos, distante. No, cielo o paraíso o seno de Abraham significa la unión de Dios con el hombre. El cielo y la tierra se juntaron. Aunque vivamos en esta tierra y aunque este cuerpo de muerte algún día tenga que ir al sepulcro como semilla para ser resucitado en un nuevo cuerpo glorioso, la realidad es que nuestra vida está en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en Cristo y al estar en Cristo estamos en la misma presencia de Dios. Porque Cristo es Dios. Amén. Porque Cristo está a la diestra del Padre. Porque Cristo nos ha cargado. Porque Cristo ha llevado nuestras miserias en su corazón. Porque Cristo ahora, como la joya más perfecta del universo, nos presenta nombre a nombre delante de nuestro Padre. Él nos ha llevado. Y Él no nos lleva una y otra vez. Esto era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cada vez había que presentar los pecados para que el sacerdote llevara una y otra vez a la presencia del Señor de los pecadores. Pero en el nuevo pacto con Cristo Jesús no sucede esto. Él ya nos ha llevado y nos mantiene permanentemente en la presencia de Dios. El acercarnos confiadamente al trono de la gracia implica una santificación progresiva. Implica que al estar delante de Dios estamos siendo transformados a la misma gloria de Cristo. Estamos siendo transformados en santificación permanente y progresiva. Aunque tú no lo veas, aunque tú estés luchando con el pecado y a veces te sientas derrotado, Cristo está obrando en ti santificación progresiva porque Él nos tiene delante del Padre. Pero no solamente ello, sino que también implica devoción. Comunión, porque me pregunto, hermanos, ¿cómo puedo yo estar delante del Padre sin estar en comunión con el Padre? Cuando vengan aquellos tiempos de desierto de los cuales oraba nuestro hermano ahora al rato, aún en el desierto, aquellas plántulas, aquellas planticas, si nosotros las abrimos, están llenas de agua y hay para beber. Aún en esos tiempos de desierto debemos preguntarnos, Señor, ¿cómo puede ser? Y eso me pregunto yo muchas veces, ¿cómo puede ser que yo estando ante el trono de Dios y no estoy en la presencia de Dios? Esto es una cosa bien tremenda que nos debe hacer meditar respecto de nuestra devoción, de nuestra santificación progresiva. Ahora, hermanos, implica también nuestra entrega. Que ya no somos de esta tierra, sino somos celestiales. Implica nuestra fidelidad.
también implica nuestra permanente confesión de pecados. Una de las cosas que enseña la falsa religión es que cuando nosotros pecamos, Dios nos aborrece y no nos ve. Esto es falso. Dios siempre nos tiene en su presencia porque nosotros estamos en Cristo Jesús y el gran sumo sacerdote nos ha llevado. Es allí cuando nosotros debemos comprender que nuestra naturaleza no es de pecado y que inmediatamente debemos acudir al trono de la gracia para dar la misericordia. O sea, para que Cristo lleve esa miseria de nuestro pecado al corazón de Dios y nos transforme. Amén. También implica un permanente arrepentimiento, implica permanente servicio. No se trata de una simple cercanía a Dios. Cristo no nos ha acercado a Dios, Cristo nos ha llevado a Dios, y eso significa una profunda permanencia. Se trata de una relación. Pero también dice que nos acercamos con confianza al trono de la gracia para recibir la ayuda de Dios cuando más la necesitamos. ¿Y cuándo es que más la necesitamos? ¿Cuándo es que más necesitamos la ayuda de Dios? Cuando no tengo plata para el mercado, cuando no tengo plata para pagar el arriendo, cuando no tengo plata para comprar el traído de los niños. No. Cuando más necesitamos a Dios es cuando nos sentimos desfallecer por causa de nuestro pecado. Cuando no tenemos fuerzas. Y yo agradezco al hermano que oró: Señor, danos las alas del águila y las fuerzas del pecado. Esa es la promesa del Señor. Cuando estamos decayendo, ¿saben por qué? Porque resulta que Dios tiene un plan. ¿Conoces cuál es el plan de Dios? ¿Sabes cuál es el plan de Dios? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para ti? El plan de Dios es que al final de los tiempos Él nos reunirá delante de Cristo y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y viviremos en santidad eterna disfrutando de su presencia. No hay otro plan. Ese es el plan único desde antes de la fundación del mundo hasta que se tenga su pleno cumplimiento en la eternidad venidera. Lo que más necesitamos, hermanos, es ser fortalecidos y ser constantes en el caminar hacia ese su plan. Porque ese es su plan, como la historia del progreso del peregrino, está lleno de trampas, está lleno de ardines, está lleno de distracciones, está lleno de ofertas mundanales en las cuales nosotros podemos llegar a caer. Pero para eso tenemos un gran sumo sacerdote, que Él está presentándonos delante del Padre. Cuando nosotros venimos a la iglesia y celebramos el santo culto, eso es lo que estamos haciendo, dando gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Como les decía al principio, nuestro culto, siendo sencillo, siendo modesto, lo que hace es hacer un acto memorial de nuestro Señor Jesucristo, así como lo dice la palabra, que debemos realizarlo con la Santa Cena. Y esa va a ser la conclusión de nuestro sermón de esta mañana, pues ya hemos visto algunas aplicaciones a través del tiempo de la predicación. Les invito a que vayamos finalmente a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Amén. Y es justamente lo que hacemos. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, en esta ya tarde. Celebrar un acto conmemorativo, recordando el significado de Cristo en nuestras vidas. Y hoy hemos visto otra lista: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como el gran sumo sacerdote. Pero ¿qué implica el ser gran sumo sacerdote? Implica que Él, siendo Dios,
se rebajó a ser hombre. Implica